Bueno, aunque hoy correspondía iniciar el capítulo 16, ya el segundo parcial, voy a comentar, terminar lo de que quedó del ejercicio o de la teoría de una partícula cargada moviéndose en una inducción. Entonces habíamos hablado, incluso Zapata, lo que comenté, queríamos terminar, lo recorté el video para arrancar hoy otra vez de esa parte, pero habíamos quedado entonces que si el campo B, la inducción magnética, era perpendicular al vector velocidad, entonces el movimiento iba a ser circular. Y si lo pensamos en un caso más general, es decir, partamos de que la dirección en primer lugar de B es constante, no cambia su dirección, y que B, la velocidad de la inducción no son perpendiculares, y pensemos en el caso más general que B tiene tres componentes. Pero repito, no son perpendiculares la inducción y la velocidad. Entonces hablamos que la fuerza magnética vista por el producto cruz del elemento de corriente y la inducción externa B, nos quedaban dos fuerzas que llamé F1 y F2, que para las direcciones que se muestran, considerando que el campo B tiene dirección, la inducción magnética tiene dirección de menos X y que el vector de velocidad pues tiene tres componentes, las que se muestran, que he llamado B1, B2 o B3, pero que también puedo escribirle o llamarle la componente X, la componente Y y la componente Z. Entonces vimos que la fuerza magnética, pues para esa combinación de opciones, tendríamos una componente de fuerza o una fuerza 1 que va completamente en Z y una fuerza 2 que va en menos Y, simplemente haciendo el producto cruz. Y la fuerza total sería la suma vectorial de esas dos, F1 más F2. Las situaciones que queríamos describir cómo era el movimiento de esa carga puntual Q, que estoy considerando que parte, o que el punto inicial o en el instante cuando el campo B actúa o ejerce influencia sobre esa es el origen. Eso podría cambiar, puede ser en otro punto, pero en realidad no tiene la mayor importancia. Entonces lo que podemos hacer, que tengo algunos cálculos hechos, es decir, bueno, pues al ver el producto cruz, la magnitud de la fuerza 1 es simplemente la multiplicación de la carga de la componente 2, que sería la componente en y la magnitud de la inducción, la que sería Q, la componente Y de la velocidad por la inducción. Y la componente 2, el negativo simplemente es porque va en dirección de menos Y, es simplemente Q, B3 y B. El negativo, repito, es porque va en dirección de menos Y. No sé si alguien preguntó. No, ok. Entonces, ¿cómo podemos describir el movimiento? Bueno, simplemente decir que al sumar las fuerzas, en el caso de uno, que serían las fuerzas en Z, esto es la masa por la aceleración en Z. Y al sumar las fuerzas en Y, esto es la masa por la aceleración en Y. Entonces tendríamos una ecuación, masa aceleración en Y igual a menos Q velocidad en Z por B, que sería esto. Luego tengo otra ecuación que es masa por aceleración en Z es QBY por la inducción B, que sería esta ecuación. Entonces lo que nos queda es un sistema de ecuaciones diferenciales que la forma de resolverla es clásica para este ejercicio, donde lo que hacemos es derivar. Yo voy a derivar
ambos lados, es decir, recordemos que yo puedo cambiar aquí y decir que la aceleración es la derivada, en este caso, de la componente y de la velocidad. Porque recordemos, teníamos aceleración en y, entonces es la derivada de la componente en y con respecto al tiempo. Lo mismo la aceleración en z es la derivada de la velocidad en z. Pero claro, aquí no puedo resolver el sistema de manera directa, puesto que tengo derivadas de una componente z igualada a una componente y al contrario, o sea que no puedo resolver. Lo ideal es convertir esto en una ecuación diferencial que solo me aparezca la componente y sus derivadas igual a otra que me aparezca la componente z y sus derivadas. Entonces lo que hago es derivar. Es decir, derivo este lado, lo que obtendría una segunda derivada de la componente y al derivar la componente z, me quedaría esto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Recordar la ecuación diferencial que se tenía, ¿no? Es decir, yo puedo agarrar la otra ecuación, despejar la derivada de la componente z con respecto al tiempo y reemplazar acá. O sea, derivo una ecuación, me queda una segunda derivada en el lado derecho, una primera derivada en el lado, perdón, segunda derivada en el lado izquierdo, primera derivada en el lado derecho. Entonces, la primera derivada en el lado derecho la reemplazo con la otra ecuación. Tendría que despejar. Por eso que al despejar la primera derivada de la otra ecuación me queda esto, ¿no? De forma que eh, agrupo todos los Qs, los Bs y un M. Luego mando un M a dividir y obtengo una ecuación diferencial únicamente para la componente y de la velocidad. Luego hago lo mismo para la otra. Agarro la componente z, derivo, me queda una segunda derivada en el lado izquierdo, una primera derivada con respecto a la componente de la componente y en el lado derecho. Tomo la otra ecuación y reemplazo ahí. De forma que con eso estoy logrando, el análisis es el mismo, eh, estoy logrando tener una ecuación diferencial para la componente z y para la componente y. Ahora, con la componente x, ¿qué pasa? Porque en este caso vean que como no hay fuerza, es decir, no tengo fuerza en dirección de x, lo que pues debería de plantear en la ley de Newton, yo trago esto, ya. Lo que debería plantear en la ley de Newton es que al tomar la masa o la fuerza en x, esto es igual a la masa por la aceleración en x, pero esto es igual a cero, porque no hay ninguna fuerza. Por lo tanto, la velocidad en x es una constante. La velocidad en x es una constante. Entonces, tengo tres ecuaciones diferenciales. Vean que si se logra expresar cuánto es x, cuánto es y, cuánto es z. En el caso de x es bastante simple porque si la velocidad es constante, la z sería un valor de z inicial más una velocidad en z por tiempo. Es decir, un movimiento rectilíneo. En el caso de la y de las componentes de la velocidad y la z, pues podemos ver que esto lo puedo escribir así, ¿no? Es decir, puedo decir que la segunda derivada de la componente y de la velocidad
voy a poner así, más QB sobre M omega por la velocidad en y es igual a cero y lo mismo para la otra. Ven que quedan la misma ecuación diferencial. Pero la ecuación diferencial es conocida, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento describiría la velocidad? Vean que es la misma ecuación de movimiento armónico, ¿no? Porque claro, aquí hay un punto importante, que si esto es constante, si la magnitud de B es constante, esto sería la ecuación del movimiento armónico y tendríamos una solución que es BY igual a una cierta constante, puedo poner un coseno de omega, bueno, un omega t más un phi 1, donde este omega es la raíz de QV sobre M. Y de igual forma en la componente Z tendría una constante B, coseno de omega t más un phi 2. Ahora los valores de A, de phi 1, de B y de phi 2 pues van a quedar determinados por las condiciones iniciales del ejercicio. Tendría que haber eh, pues una posición inicial, una velocidad inicial para X, para Y y para Z. Ya que aquí tendríamos 6 condiciones iniciales. Me refiero a que tendríamos dónde parte inicialmente, dónde estaba inicialmente y cuáles son las componentes de esa velocidad inicial. Pero claro, como estoy dibujando que partió del origen, entonces inicialmente el objeto está en el origen, puedo reducir un poquito. Pues si no parte del origen, tendría que especificar de qué punto es, pero eso no va a generar ningún cambio. Luego, si ustedes integran, porque como tengo la componente y de la velocidad, y digo yo que la componente y de la velocidad es igual, o más bien, que la by es igual a la derivada de y con respecto del tiempo, entonces puedo tener y, que quedaría al integrar, pues sería a sobre w seno de un wt más phi 2. Más una constante, ¿no? Que sería la y inicial, pero estoy diciendo que es cero. Luego, igual en la z, tendría un b, bueno, no, perdón, no sería cero, más una constante por determinar, que no es la y inicial porque hay que evaluar. Le voy a poner una constante c. Entonces, aquí sería b seno de wt más phi 2 más d. Entonces hagamos el recuento de constantes, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esas 6 constantes se van a encontrar con las 6 condiciones iniciales que estoy diciendo, el x 0 y el 0 z 0 en mi dibujo, o como lo tomé, eh, ¿dónde está? Bueno, lo dibujé acá, como lo tomé, pues está la partícula inicialmente en el origen, pero eso no puede cambiar. En todo caso, no voy a resolverlo, simplemente es acordarse un poquito de ecuaciones, pero vean que la forma de la y y la forma de la z es de un movimiento oscilatorio. Que esté desplazado o no del origen depende de cuánto valgan C y D, pero es un movimiento oscilatorio. En realidad se puede probar que visto para el plano YZ, para ese plano, esto nos va a quedar un círculo.
pero en un círculo que no va a estar centrado en el origen, va a estar centrado en algún lugar. Aquí los círculos cuesta que me salgan con este lápiz. Ok, va a estar centrada en algún lugar en particular, no tiene por qué ser el origen. O sea, va a haber un centro eh, en cierto lugar y ese centro, perdón, en todo caso estoy considerando que la partícula inicialmente estaba arrancando del origen, entonces, qué sé yo, así. Pero es un círculo. O sea que si la partícula tenía esta velocidad v con sus tres componentes, lo que se va a ver desde el plano YZ es un círculo. Ahora, ¿qué puede pasar? Depende de cómo sean las componentes, que vaya a ser un movimiento en ese plano, horario o antihorario. Pero eso es lo que ocurre en el plano eh, YZ. Recordemos entonces que además de eso, está en el plano, sí, YZ, está en movimiento en el eje X, perdón, aquí. Aquí sería X porque en X es donde no hay fuerza, ¿no? Así. Entonces lo que está diciendo esto es que el movimiento en el eje X va a ser un movimiento con velocidad constante. Ahora depende si hay componente, ¿no? Pero quiere decir entonces que lo que voy a ver siempre en el eje, en el plano YZ, es un círculo que puede estar centrado en un punto arbitrario dependiendo de las condiciones iniciales, pero en el eje X voy a ver un aumento o disminución dependiendo del valor de la velocidad. O sea que el X va a ir aumentando o disminuyendo según sea la componente inicial de X de la velocidad. Depende hacia dónde vaya. Entonces lo que se tendría que ver es una trayectoria más o menos así. Bueno, que el dibujo no me va a salir. ¿Sí? La idea es entonces que si yo veo esto en el plano YZ, lo que se va a ver es un círculo, con el centro ubicado en algún punto que, repito, depende de las condiciones iniciales. Y eso es básicamente lo que quiero representar aquí. Se vería algo así. Que podría ser dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si la velocidad en X, la velocidad inicial en X es positiva, recordemos que el campo B iba en menos X, ¿no? Entonces, si la velocidad en X es positiva, bueno, entonces eh, la trayectoria que se llama helicoidal, o sea, esto también se le suele llamar hélice. Si la componente X es positiva, entonces la hélice va ampliándose en dirección de X positiva. Si la componente X es eh, negativa, entonces la hélice va en el otro sentido. Ahora, ¿qué sucede si la componente X es cero? Bueno, es que si la componente X es cero, lo que nos estaría diciendo esto es que eh, esto es una constante y será igual a cero, por lo tanto, X no va a cambiar. No va a haber un cambio en la ubicación o en la componente X de la ubicación de la partícula cargada. Entonces, si la componente X es cero, entonces quiere decir que se mantiene en un círculo, pero es que si la componente X es cero, evidentemente el vector velocidad y la inducción van a ser perpendiculares, o sea, serían perpendiculares, que es el caso anterior. Y en el caso anterior, lo que vimos era que es una trayectoria circular en este caso, y el campo B sería perpendicular. O sea que la diferencia de que si es un círculo o es una hélice es si tenemos una componente de la velocidad, ya sea en el eje del campo B o no. Si hay una componente en el eje del campo B, la hélice va a salir en dirección opuesta o a favor del campo B dependiendo de la componente inicial. Pero si no hay componente
en el sentido del campo B, entonces los dos vectores, el campo de inducción y la velocidad, son perpendiculares y lo que vamos a tener es un círculo. Y creo que tengo una pequeña simulación. Que lo tengo acá. Aquí yo los valores en realidad son completamente arbitrarios. Lo que se ve es que está aquí es una elipse, pero en realidad no es así. Es decir, depende de cómo coloquemos los ejes. Pero yo simplemente agarré las ecuaciones, resolví, le di valores y lo que tendría es este movimiento. Puede que sea que por ejemplo, si la componente X es positiva de la velocidad, entonces va a ir moviéndose aumentando la X. También si el movimiento es horario o antihorario, depende de las otras componentes, pero por ejemplo, si le cambio el signo a la componente X, le pongo negativo, ahora vean que abre en el otro lado. O sea que aquí no es tanta la dependencia, eh, tanta la dependencia de hacia dónde va B, es cuál es la dirección de la componente inicial de la velocidad en el eje de que está B. Eso me va a decir si va a un sentido u otro. Ahora, si va a ser horario o antihorario, depende de, de las otras dos componentes, de la componente Y y la componente Z. En realidad tienen un recurso en el aula virtual que lo acabo de agregar, que es este, donde hacen una deducción más o menos similar. Esto lo tienen ahí en el aula, lo pueden revisar. Ahí resuelven toda la ecuación diferencial, incluso presentan una simulación, hay un ejemplito ahí medio interesante. Pero quizás la idea de la fuerza de Lorentz va a ser explotada un poquito más adelante cuando empecemos a hablar de inducción magnética. Ahorita lo que me interesaba detallar es cómo sería ese movimiento. ¿Qué otras situaciones podemos eh, analizar? Por ejemplo, se puede probar, al igual que antes, que si B es constante, la inducción magnética es constante, y yo regulo, en este caso la hago más grande o más pequeña, lo que voy a modificar es el radio que se ve en la proyección del plano ZY, porque si yo veo la simulación, al ver el plano ZY, bueno, aquí es mal ejemplo porque, repito, es un elipse por los valores que coloqué, pero al modificar ese valor de inducción, su magnitud, lo que voy a hacer es modificar el radio de ese círculo. Siempre va a ser una hélice, pero con un radio más pequeño o más grande, dependiendo de cómo cambiaba la inducción, igual que antes, ¿no? Si yo aumentaba la inducción, voy a reducir el radio. Si yo reducía la inducción, voy a aumentar el radio. Pero otra situación aparte que produce el modificar la magnitud de la inducción es, como aquí tengo una frecuencia, y esa frecuencia la relaciono con el movimiento circular que hay, aunque en este caso, visto general, es una hélice. Entonces, al modificar B, no solo voy a aumentar el radio. Imaginemos, vale, lo puedo ver así. ¿Estarán de acuerdo que B no modifico las condiciones iniciales? Dejamos las mismas condiciones iniciales, pero voy a modificar B. Entonces, si yo modifico B, quiere decir ¿qué cosa? Que la frecuencia, o sea, el valor de omega, va a ser más grande. Si B aumenta, omega va a ser más grande. ¿Quiere decir qué cosa? Al hacer omega más grande, el tiempo que tarda en dar una oscilación, o al menos visto desde el plano ZY, será más grande o más pequeño. Repito, aumenta la magnitud de B, por lo tanto aumenta omega. Nada va a cambiar en la ecuación diferencial, como que tengo un interruptor y logro aumentar, perdón, el valor de B.
aumenta omega. Si aumenta omega, ¿qué sucede con el periodo? O sea, el tiempo que tardaría en dar una oscilación. Una oscilación vista desde el plano ZY. Aumenta o disminuye. El tiempo se reduce, ¿no? El tiempo se reduce, entonces, si no he modificado ninguno de los otros parámetros, pues la única forma es de que el tiempo se reduzca es que el radio sea más pequeño. Entonces ahí lo pueden justificar también. Es decir, aumento B, omega se aumenta, el periodo, que es el tiempo en dar una oscilación, disminuye y la única posibilidad es que el radio de ese círculo se haga más pequeño. O sea que es la misma conclusión de antes. Y también al contrario, ¿no? Si yo reduzco B, reduzco omega, aumento el periodo, entonces tendría que ser una trayectoria con un radio más grande. Es el mismo análisis, pero vean que eso se puede responder sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. Y que la conclusión es la misma. Entonces, si no hay, repito, si no hay componente del vector velocidad en el sentido del campo B, es que los dos vectores, velocidad y campo B, son perpendiculares y por lo tanto el movimiento va a ser circular. Caso contrario, va a ser un movimiento helicoidal, es decir, una hélice, y que la hélice se va a ir dirigiendo, o que el eje de la hélice va a ser el eje donde está el campo B, pero dependerá hacia dónde se dirige, dependerá de la componente inicial de la velocidad en ese eje. O sea que no necesariamente va a ir en el sentido de B si la componente es de la velocidad opuesta. También habrá que ver qué efectos tiene el sentido de la carga, el signo de la carga. Notemos que al final de cuentas, en la ecuación diferencial, el signo de la carga no influye, al menos para este caso. Quizás pueda influir en los signos de las aceleraciones, porque vean que aquí tenemos que la carga influye en el signo de la aceleración, pero no influye cambiar el signo de la carga, no influye en el tipo de ecuación que tendríamos, es decir, la ecuación de la hélice no se va a modificar. Quizás ustedes puedan verificar lo que comentaba antes, ¿no? ¿Qué efectos tiene en cuanto a la dirección de la hélice? Si va a ser vista desde el plano ZY, una hélice horaria o una hélice antihoraria. Preguntas hasta ahí. El centro del círculo dependería solo de las condiciones iniciales. Sí, no, también va a depender de omega. Depende de omega y de las condiciones. En realidad, en el documento que está, que en el archivo que está aquí, solo aquí está para otros ejes. Aquí está quizás el campo B va en Z, pero quizás la ecuación importante a la que ustedes tengan que llegar acá es esta. Esa es la ecuación del círculo, esta de acá. Entonces ahí se puede probar, no lo voy a hacer, ustedes lo pueden verificar después, que el centro del círculo depende de las condiciones iniciales de la velocidad, pero también depende de omega. También el radio. El radio depende de las condiciones iniciales y depende de omega. No Sí. sé si se puede ir a las ecuaciones diferenciales que puso usted en la que escribió. Ujú. Había una negativa y una positiva y al final las dos Sí, es que quedaron recuerden que, por positivas. ejemplo, está esta negativa y después esta derivada la reemplazo por perdón, esta derivada la reemplazo por esta, siguiendo la línea roja. Entonces ahí me queda negativa por el negativo que estaba afuera, ¿no? Ahora la otra, la que está en azul, esta derivada la reemplazo con esta de acá. Y esta de acá lleva un negativo ahí.
Entonces, ese negativo es el que queda aquí dentro. Ajá, creo que se congeló la imagen, pero sí la entendí. Se congeló. Es decir, una ecuación tiene un Sí, negativo sí, ya, reemplazo la otra. Luego, cuando por la reemplazo la sustitución, sí. derivada, queda un negativo de la otra. O sea que es mezclar las dos ecuaciones, pero al final de cuentas le queda negativo a las dos. ¿Más preguntas? En realidad las cosas que podrían ser para fines prácticos de preguntar ahorita es eso, ¿no? ¿Qué sucede si aumentábamos B? Si se reduce, ¿qué va a pasar con el radio? ¿Qué pasaría con la frecuencia? Cosas así. Eh, En realidad es un caso bien particular porque vean que estoy considerando que la inducción magnética es constante, la dirección y magnitud. Si hay evidentemente cambio en la dirección de B, todo esto ya no funciona. Y si B fuese un vector variable, de magnitud variable, tampoco esto funciona. Ya sería bastante complicado describir el movimiento. En realidad, si B eh, fuera variable con el tiempo, pues tendríamos que resolver una ecuación diferencial completamente diferente y en muchos casos ni se podría resolver. Son ya problemas, digamos, eh, con una aplicación o con un nivel de dificultad más grande. Bueno, pero eso es lo que quería mencionar acerca de el movimiento en el campo B. Lo que puede pasar también es que tener una combinación, ¿no? Eso lo menciona el documento que está, el enlace que puse en el aula hace poco, una combinación de qué sucede con la partícula cuando se está moviendo y simultáneamente hay un campo eléctrico y una inducción magnética. Pues sería hacer una superposición de, de los dos casos y ver qué tipo de movimiento sería. Otra situación que voy a aprovechar a mencionar ya de una vez para cerrar la primera unidad es lo del toro. Ya que había grabado el video, pero después hubo un problema ahí y no se pudo grabar. Entonces no lo voy a volver a grabar, sino que lo voy a mencionar acá. Em, una de las cosas que había mencionado en el solenoide finito es que el campo eh, B, pues en principio el diagrama que vimos por hacer la idea de la superposición es que podía tener tres componentes. En realidad dijimos que solo en el eje del solenoide finito, Mira, ingeniero, que no se ve el recurso, se ve si está escribiendo algo. no se ve, qué raro. Déjenme ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Pero ¿de qué momento no se veía? ¿De que hice la pregunta o que usted me preguntó? Sí, sí, ahorita que empezó lo del solenoide. Ah, ok, déjenme ver entonces. Decía entonces que acá. En el caso del solenoide finito, vimos que solo en el eje podíamos concluir, claro, si este era el eje Z, ¿no? Digamos que está así, X, Y, Z. Si está en el eje, si el eje del solenoide es en Z, entonces el campo en el eje va en dirección de Z. Luego, en otros lugares que no están en el eje, y por eso amplío un poco la imagen, en otros lugares, por ejemplo, en este punto o en este punto, se puede ver que la dirección del campo no es completamente Z, sino que tendríamos otras componentes. Componentes en ρ y en phi, si estuviéramos científico. Aunque vamos a ver después, más adelante, algún comentario sobre esta. Vamos a ver que en algunos casos esta puede ser cero. Cuando ya el solenoide se consideraba infinito,
pues en ese caso, ahí sí, el campo en cualquier lugar, en el interior, va en dirección de Z y se prueba que en el exterior es cero, ¿sí? En el exterior es cero. Pero mencioné que nos interesaba únicamente aquí la componente Z, la componente en el eje. Digamos mejor así, nos interesa la componente justo en el eje. Entonces, si tenemos un solenoide finito, que tiene un cierto número de vueltas, n mayúscula, y ese lo vamos deformando, digamos que lo vamos doblando, al final de cuentas hacemos una especie de dona, a eso se le llama toroide. En este caso, cuando digo núcleo, me refiero a la forma de la sección transversal del solenoide. Aquí es un cilindro, pero claro, yo podría tener un solenoide que tenga una sección transversal rectangular o triangular. De igual forma, podría enrollarlo y tener un toroide. Solo que aquí, en el caso el toroide es una sección transversal circular, luego toroides con sección rectangular, cuadrada, triangular, etcétera. Pero vamos a concentrarnos y vamos a ver que en realidad para determinar la inducción en el toroide no depende qué tipo de sección transversal sea. Entonces, ese es el toroide. Simplemente agarrar un solenoide finito que tenga cierto núcleo. Evidentemente, el núcleo es decir, es vacío. Simplemente el núcleo me sirve para darle forma al embobinado, al enrollamiento del, del circuito, pero adentro no hay nada por ahora. No hay ningún tipo de material, es decir, es vacío. Entonces, si lo enrollamos, lo que tendríamos es esto. Claro, aquí está completo, ¿no? Es decir, solo que tengo una parte ahí en blanco para poder dibujar el campo B. Entonces, la situación aquí es igual. Al ser finito, estamos garantizando que en el eje, en este caso que sería el campo B va a tener dirección del eje. Aquí, como cambian un poquito las cosas, pues si llamo a este eje Z, la dirección que tiene el campo en el eje sería una dirección de phi, porque cambia las coordenadas, ¿no? Ahora Z, entonces la dirección del eje sería la dirección de phi. Y eso incluso lo tengo marcado aquí abajo. Es decir, tendría en el eje, que es el círculo este anaranjado que tengo marcado ahorita, que digamos es un círculo que contiene al eje del cilindro enrollado o del toroide, y tendría que el campo en ese eje está garantizado que va en dirección de phi. Pero en otros puntos, pues podría darse la situación, que de repente no voy a comentar y no voy a profundizar tanto en él, pero en otros puntos que no sean sobre el eje, justo en el eje, el campo podría tener una componente ρ y puede tener una componente en Z. Vamos a ver que en Z, que sería el equivalente de phi, voy a comentar algo después cuando veamos el potencial vectoral, pero lo que quiero decir es que no necesariamente en otros lugares que no sean el eje, el campo va a ser completamente en phi. Voy a poner que tenemos las tres componentes, por verlo de forma general, solo que ahora la que nos va a interesar va a ser la componente phi, por como estoy llamando los ejes. Entonces, en este caso, como me interesa la componente phi, yo puedo buscar o utilizar la forma integral de la ley de Ampère, que también creo que no lo había comentado. La forma integral de la ley de Ampère, en algunos libros la llaman ley circuital de Ampère, para encontrar esa componente exclusivamente. Pero claro, tendría que hacer algunas consideraciones de, bueno, en primer lugar, suponer que esa componente que es en phi depende únicamente de ρ. Y se van a hacer algunas aproximaciones que la mayoría de los libros no suelen comentar,
igual no las voy a comentar porque, repito, nuestro interés va a ser esa componente. Y que quizás en otros lugares eh, esa componente podría depender de Z, pero nuestra aproximación va a ser aproximación y que, repito, funciona a medida aumentemos la cantidad de vueltas del embobinado, es que esa componente depende mayormente de ρ. Entonces, si depende de ρ, la trayectoria amperiana que puedo utilizar sería un círculo, bueno, una circunferencia de radio ρ, en este caso medida desde el eje central del toroide, o la dona si lo quieren llamar así. La situación es que la amperiana, que voy a borrar esto, digamos que aquí, si aquí estamos justo en z igual a 0, la amperiana se está dibujando ahí, es decir, justo sobre el eje del toroide. Del eje de la sección transversal, si lo quieren decir así mejor. O sea que si ya lo coloco un poco más arriba, la amperiana, digamos, si la dibujo un poco más arriba, ahí ya el resultado va a variar un poquito, pero repito, va a ser aproximadamente igual. O sea que esto es importante decirlo. Mi amperiana, por alguna razón aquí no la puedo mover. Creo que el programa ha estado fallando porque está trabado ahorita. Ya. O sea que si yo esto lo muevo, de repente, como se logra ver en la imagen, que si ya no lo coloco en el eje, ya el resultado quizás va a cambiar un poquito, aunque con nuestra aproximación no va a importar. Y repito, esa aproximación es bastante buena, considerando que la cantidad de vueltas pues es grande. Entonces, la amperiana está justamente ahí, voy a borrar esto, justo, repito, en el eje de la sección transversal, que estoy considerando que es z igual a 0. Entonces planteo la forma integral de Ampere, considero que el campo tiene las tres componentes, la única que me interesa, ya voy a explicar por qué es esta, y pues al hacer el producto punto con el diferencial de línea de mi amperiana, estarán de acuerdo que en el producto punto pues solo va a sobrevivir, perdón, la componente en phi. Entonces vean que estoy utilizando la forma integral de la ley de Ampere no para conocer el campo en todo punto, sino para conocer una componente específica en un lugar específico. Después vamos a comentar, o más adelante vamos a ver por qué razón me interesa únicamente esa componente en ese lugar. Entonces, la amperiana tendría que colocarla en diferentes regiones, y de aquí, por ejemplo, vista desde arriba, tendríamos esto. Entonces, en primer lugar, si yo coloco una amperiana acá, siempre en z igual a 0, es decir, siempre en el eje de la sección transversal, pero en la parte donde, decir, es que no digamos interior. En realidad es el exterior, solo que en la parte del radio interior, digámoslo así. O sea, porque exterior del toroide me refiero a esto es el exterior y esto es el exterior. Porque es decir, exteriores los lugares donde no está el toroide. Entonces, llamémosle región 1 a esta. En el exterior, pero la región 1. Y aquí le voy a llamar en el exterior, pero la región 2. Entonces, como una amperiana dibujada en esa región 1, pues no va a encerrar o no va a haber flujo de carga sobre ella, podemos concluir que en el exterior 1 el campo B va a ser 0 o la componente phi va a ser 0. Luego, si yo considero dentro del toroide, entonces lo que tengo que ver es
que en esa parte, en el interior del toroide, cuando voy a ver la corriente encerrada, lo que estoy viendo es que esa corriente I va a pasar un número n de veces. Es decir, es un flujo, en este caso, de una distribución de corriente lineal, pero yo cuento que va a pasar n veces, porque tenemos n vueltas en el toroide, n mayúscula vueltas en el toroide. Entonces, ¿cuánto sería la corriente encerrada? En ese caso, lo pongo acá. En el exterior, 1, la corriente encerrada es igual a 0. Por lo tanto, el campo B phi sería 0. Luego, en el interior, la corriente encerrada, pues sería n veces I. ¿Por qué? Por la imagen que tenemos acá. El flujo que hay de carga es que la corriente I atraviesa n veces el área, aunque, repito, es un flujo puntual, pero la corriente I atraviesa n veces la amperiana. O sea que hay una corriente encerrada de n por I. Por lo tanto, puedo concluir en la ley de Ampère, la componente phi por la longitud de la amperiana es igual a n por I. Por lo tanto, el campo sería ni sobre 2πn. Ahora, ¿qué sucede en el exterior 2? En el exterior 2, Y el musu cero. perdón, no lo puse. Gracias. Este programa no sé qué le pasó. Ahí, musu 0. Luego en el exterior 2 va a pasar algo muy similar que en el exterior 1. Yo agarro amperiana, la coloco aquí. Entonces hago esto. Y lo que sucede es que en un lado la corriente, por así decirlo, sale. En otro lado la corriente entra. Es decir, la misma corriente en una parte la amperiana sale, en otra entra. Luego sale, en otra entra. Entonces al final, ¿cuánto sería la corriente encerrada? Cero, porque se anula. Se va a anular. Vean que si está en el interior, no se anula, puesto que ahí solamente hay corriente que está entrando o saliendo, depende del sentido del movimiento de carga. Pero cuando ya abarca todo, ya está afuera, entonces hay en un lado, por así decirlo, marco aquí en rojo, por este lado tendríamos un flujo de entrada o de salida, y aquí tendríamos, o sea, si por aquí entró, por aquí sale, o viceversa. Entonces no hay corriente encerrada. Nuevamente podemos concluir que el campo en ese exterior es 0. O bueno, la componente. Al final de cuentas, ya no hablo de un exterior 1, ya no hablo de un exterior 2, simplemente hablo del exterior como uno solo, pero repito, puede ser en la parte dentro, o sea, en el hueco de la dona, o fuera es decir, de la dona hacia afuera. Entonces solo digo exterior, pero me puedo referir a cualquiera de las dos partes. La componente phi de la inducción es 0. Y la componente phi en el interior, vean que es muy parecida al de la línea infinita. O sea, si ustedes ven el campo que genera, la inducción magnética que genera la línea infinita, la única diferencia en la fórmula es el n. De ahí todo es exactamente igual. Ahora, la pregunta es, ¿ese valor es en todo punto? No. Solo es justo en el eje de la sección transversal. Ya al colocar
más arriba, es decir, tocando la parte de arriba del toroide o más abajo, ya va a haber una pequeña variación. Pero esa pequeña variación va a ser, digamos, despreciable si el número de vueltas es grande. Entonces, para nosotros, nuestro número de vueltas va a ser bastante grande. En realidad queda expresada la variable n, pero va a ser un número grande. Por lo tanto, esa componente phi podemos decir que es igual. Pero veamos que es una aproximación considerando n igual a n grande. Y además, la otra componente que puede existir, que es la componente ρ, aquí no la dibujo porque ρ sería el eje que sale de la pantalla, también va a ser muy pequeña si el número de vueltas es grande. O sea que en este caso podemos considerar para un número de vueltas grande de que la única componente que hay en el solenoide sería la componente phi. Igual, para un número de vueltas grande podemos considerar que la inducción magnética en el solenoide, en su exterior, perdón, en el toroide, en su exterior va a ser cero. Repito, en el toroide, número de vuelta grande, en el interior solo hay componente phi, en el exterior el campo B va a ser cero. Pero es una aproximación. Y veamos que esa aproximación va a funcionar cuando n sea grande. Ahora, cuán grande depende de un montón de cosas, ¿verdad? Depende de la dimensión y otras cosas más, pero es una aproximación que vamos a considerar. Entonces vamos a decir que nuestro campo de inducción en el interior del toroide va a ser casi y B en el exterior del toroide va a ser cero. Entonces, no he encontrado realmente un libro que me diga la expresión de las otras componentes, así calculadas como una integral, utilizando el capítulo 14, porque las integrales que quedan ahí no se pueden hacer. Ese es el gran problema. Pero por métodos numéricos se demuestra que esas componentes que no se calculan acá, que no estoy mostrando, son pequeñas cuando n es igual, n grande. Igual Wagner lo menciona, pero es una situación que vamos a asumir para fines de trabajos de evaluación. Igual los libros, la mayoría, repito, lo comentan así. Pero saben que en la realidad, para un número de vueltas pequeño, las situaciones no se van a manejar de esa forma. También estamos considerando que el solenoide que se enrolla en forma de toroide es ideal, ¿no? Que dijimos que era ideal si la separación entre el embobinado es pequeña, que es una condición que se cumple casi siempre, pero también que el embobinado en este caso es paralelo, o sea, recto. Hay un problema en el libro de Wagner, que a estas alturas asumo que ya lo hicieron o lo vieron, que habla de qué sucede cuando hay un embobinado así, con cierto ángulo. Hay una variación en la fórmula, evidentemente, y los resultados que tenemos no se van a cumplir. Bueno, preguntas hasta ahí. Usted decía que en el exterior 1 toda la corriente entra o toda sale. Entonces, ¿cómo es que es la No, encerrada cero? en el exterior 1 no pasa nada. ¿Qué es este? Ahí no hay nada, ni entrando ni saliendo. En el 1. En el 2 sí. En el 2 hay una parte que entra o sale dependiendo de... Es que la corriente usted la puede dibujar, por ejemplo, la puede colocar así o la puede colocar en el otro sentido. Depende. ¿Y qué le va a cambiar? Bueno, que en el caso de phi podría ir para acá o podría ir para acá. Siguiendo la regla mano derecha. Esa es la única diferencia. O sea, o va en phi o va en menos phi según se dibuje el sentido del movimiento de la carga, de la corriente. Pero en la región interior 1, perdón, exterior 1, que es esta, la que está en azul, ahí no hay flujo de carga. No hay
movimiento o carga atravesando esa amperiana, que sería la que estoy marcando acá. A eso me refiero. O sea que en el eje Z tampoco hay campo. No, recuerden que es que campo podría haber, aunque lo que va a pasar es que va a ser muy pequeño. A eso es lo que voy. Lo que estamos calculando en este caso es solamente una componente. Una componente. O sea que aquí utilizo la forma integral de Heisenberg para encontrar esa componente. Ahora, ¿por qué son las componentes? Porque para un número grande de vueltas del embobinado, la única componente, es decir, la componente Z va a ser muy pequeña. Entonces, la única componente considerablemente grande es la de phi. Entonces, en esta parte del exterior 1, la de phi definitivamente es 0. Ahora, en Z podría haber, pero es muy pequeña, digamos casi 0. O sea, para efectos de evaluación va a ser 0 porque es muy pequeña si el número de vueltas es grande. En la realidad no es cierto. Depende de cuántas vueltas vayan a colocar. Pero normalmente, o sea, los embobinados tienen un montón de vueltas, 1500 vueltas, depende, ¿no? Pero si vamos a hacer un experimento con 5 vueltas, pues ahí vamos a ver que ya se va a perder un montón de información. Ya no podría hablar de un solenoide ideal porque el embobinado va a estar a un ángulo. O sea, abarcar todo esto con 5 vueltas ya pierde un montón de información. Entonces, para efectos de evaluación, y esa aproximación es que que en el exterior 1 y en el exterior 2, todas las componentes son 0. Pero la Z y la ρ, porque son muy pequeñas para esa aproximación. ¿Qué es lo que tengo, digamos, marcado acá? No sé si queda claro eso. Sí, ¿Sí? Bueno, con esto ya finalizo lo del primer parcial. Repito, había grabado el video de esto, pero tuve un problema, entonces mejor se los di como clase. Recuerden que el miércoles se van a discutir las pruebas. Ya creo que hoy o mañana aparece la calificación. Ya las revisé, pero no he subido la calificación ni el archivo de revisión de cada uno. Va a ser exclusivamente para eso. Luego, igual, mañana van a aparecer recursos ya. Es decir, que vayamos a hacer el examen el sábado no quiere decir que no vamos a ir avanzando con la segunda unidad. De repente en la clase de miércoles seguimos con la revisión, pero ya van a empezar a aparecer recursos del capítulo 16. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el miércoles. Que pasen buenas noches. gracias, señor.